Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Se ha listado por los partidos pequeños de carteles. Vamos ahora a comentar el entorno político citadino. Y el primer dato que arroja esta semana es que finalmente Gabriel Mijares Valles optó por declinar por la candidatura independiente para el gobierno del Estado, habida cuenta que no logró reunir las firmas que establece la ley electoral. Y queda vigente nada más el doctor Campa, que sí logró incluso rebasar el número de firmas que establece la legislación en la materia. De tal manera que vamos a tener 5 candidatos por partidos y un independiente. Sí, efectivamente, las candidaturas independientes, lamentablemente, la concepción que se tuvo desde su origen fue bastante restrictiva y en Durango no sé por qué no lo hicieron. Hay requisitos en la legislación local que fueron impugnados en otras entidades federativas y lograron tumbarse por ir en contra del principio de la proporcionalidad. Y aquí nadie lo hizo. Tiene que ver mucho la oposición, sí, efectivamente, pero aquí todos están distraídos en sus pleitos internos porque no decidían candidatos, iban en candidatura común, en coalición, que han perdido la perspectiva de lo que es la contienda. Y un dato interesante y relevante es ese que... Y yo quiero traer aquí a cuento el tema de las candidaturas independientes que dije hace unos minutos, que estaban ya cayendo en un choteo, en un trillado totalmente. Una plática de Gea Isa, del joven Manteca, comentó en una de las pláticas que vino aquí a Durango que un candidato independiente tenía que ser alguien de la sociedad civil, totalmente, con peso. claro, Un donadie seguirá siendo un donadie, que es lo que estamos viendo actualmente en Durango. En Durango, por ejemplo, Gabriel Mijares pues estaba totalmente desarraigado desde que concluyó la administración de Ismael Hernández Heras, ¿no? El doctor Campa ha venido haciendo trabajo político desde Redes Ciudadanas. Si bien un candidato independiente es únicamente aquel que va por su propia cuenta, no necesariamente que sea un prócer libertario como Simón Bolívar. Los demás candidatos que se escuchan, que son una veintena de candidatos, pues muchos no se conocen, a excepción de Juan Francisco Arroyo, que fue procurador en el sexenio de Silerio, y Nacho Aguado, que ha venido siendo un activista ciudadano en los últimos años. Pero de ahí en más no se conoce. De hecho, la figura fue manoseada, choteada. Sí. Ya cualquiera que se sentía huérfano de partido, o bien amenazaban con ir por la candidatura independiente. Como fue el caso de Ulises Adame, que se presentó aquí en Durango, en el caso de Lerdo. A ver cómo resuelve el Consejo Municipal de Lerdo y quizá el Tribunal Electoral, porque tiene afiliación del Revolucionario Institucional. Totalmente. Y la ley establece que debe ser 3 años antes. No lo cumplen, ese 3 años antes. Pero si Ulises Adame recurre, impugna esa decisión, pues podrá obtener sin lugar a dudas la protección de sus derechos políticos por los tribunales electorales, especialmente los de la Federación. Sin embargo, pues el tiempo va corriendo y no se regresa. No vemos, licenciado, que vaya a ser un éxito. No, aquí, por lo menos en Durango. Miren, no. aquí en Durango, hay condiciones que es el tótem, que el Bronco es el tótem. No hay que cerrarse. El Bronco ganó porque traía recurso financiero, el apoyo de los industriales, el apoyo de Grupo Reforma. Y además, logró hacer campaña territorial. El peso increíble del periódico Norte. Sí, exactamente, que ahorita comentamos de Alejandro Moreno, que estaba ahí, fue el que también desde el norte sacó a Margarita Zavala desde el año los pasado. Panistas se unieron a él. Exactamente. Entonces, acuérdense que también ahí hay una respuesta del Grupo Regiomontano por ir en contra de la nominación de Ivonne Álvarez, porque ellos esperaban a Ildefonso Guajardo. Y la forma de contestarle al priismo de Nuevo León y a Rodrigo Medina fue con el Bronco. O sea, esa es una condición pues muy también sui generis, que tampoco implica que sea un independiente. O sea. No, porque estuvo en el PRI. No. En sentido estricto no. Pero fue una opción distinta y pues bueno, permeó ese encono contra la administración de Ahora, si recordamos, Mijares presentó el requisito legal de hacer una asociación civil
con fines de candidatura independiente, presentó una que ya había registrado con anterioridad, que no se sujetaba a los términos de la ley que no tenía la estructura. O sea, fue un proyecto bastante sorpresivo, improvisado, que ahí están las consecuencias. No se consiguen las firmas. Yo he visto también, me ha tocado observar en la calle, por ejemplo, a los chavos de Miguel Casio que están juntando firmas, andan pidiendo firmas para un partido independiente, o sea, ni siquiera saben, pero he visto que no, la gente ya no confía, la gente no quiere dar la firma. Hay un dato de esta encuesta también en ese sentido, el 51% a nivel país optaría por un candidato independiente del electorado. Hay una afinidad de 28% por priistas, 12% panistas, perdón, y el resto ya se dividen los demás. Pero en Durango, tradicionalmente, la cifra por algún independiente no oscila o no rebasa los 8 puntos, está oscilando entre el 4 y el 8 puntos. Entonces tampoco pinta para que la sociedad aquí localmente aspire o quiera elegir a un candidato que no pertenezca a algún partido político. Ese es un dato interesante. Que se mencionaron, pues prácticamente ninguno provocó el interés. No, y miren, las candidaturas independientes son buenas para fomentar la participación ciudadana en cuanto a la búsqueda de espacios, pero también van a ayudar a que los partidos políticos sean más flexibles, que los hemos estado viendo en este proceso de abrir sus puertas a los ciudadanos a que participen a través de sus partidos políticos. Es un trabajo pendiente de cada uno. Cuentan con estructura, cuentan con prerrogativas que equitativamente el candidato independiente no los tendría al momento de una elección. No, muy difícilmente. Y yo añadiría, aparte de esta cuestión que bien dices que debe ser local, insisto yo, la generación de capital social contrario al gobierno, una oposición que sea social, eminentemente social, no la hay. Ahí las universidades, los institutos, el tecnológico, por ejemplo, aquí no han generado una camada de profesionistas que estén interesados en ser una alternativa distinta a los partidos políticos. Muy bien, jóvenes, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecer a Beto de la Rosa, a Leo Álvarez, el habernos acompañado en esta edición y a ustedes reiterarles la invitación para que regresen con nosotros el próximo sábado. Gracias y nos saludamos la próxima edición. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.